Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a hablar sobre el papel de las proteínas, cómo las podemos aplicar en la nanotecnología. Cuando escuchamos la palabra proteína, se nos viene a la mente básicamente lo que son los alimentos ricos en estos compuestos, principalmente son de origen animal y que son fundamentales para las funciones de nuestro organismo. Pero vámonos ubicando primero en las dimensiones de lo que es una proteína para ir imaginando o ir teniendo un poco de conciencia en qué escenarios nos podemos ir moviendo. Partimos de que, bueno, los organismos tan complejos como los mamíferos, como son varios animales, los insectos, las plantas, las dimensiones que tienen están en el orden de milímetros, centímetros, incluso metros, ¿no? En una regla la podemos identificar muy bien centímetros y milímetros. Y si nosotros nos enfocamos a un milímetro, ¿sí? Este milímetro lo dividimos en 1000 partes. Cada una de estas partes va a corresponder a un micrómetro. Y entonces ese micrómetro es en las unidades en donde podemos medir a las células, ¿no? U organismos unicelulares como las bacterias, algunos protozoarios o incluso células como los eritrocitos. Ese micrómetro lo vamos a dividir 1000 veces más, en 1000 partes, y una de esas partes corresponde a un nanómetro. Y este nanómetro entonces representa la millonésima parte de un milímetro, ¿sí? El nanómetro, justo en estas dimensiones, es en donde la nanobiotecnología se enfoca en estos sistemas. De ahí viene el nombre de nanobiotecnología, dado las dimensiones de lo que esta ciencia estudia. Aquí encontramos los virus y las moléculas como el DNA, carbohidratos y las proteínas, que son el personaje de esta plática. Las proteínas están compuestas por aminoácidos. Estos aminoácidos, en la naturaleza existen 20, los cuales van a formar cadenas en una combinatoria de esos 20 aminoácidos. Aquí están representados por esferas para hacer más rápida el entendimiento de cómo se forma una proteína. No vamos a poner aquí, no les muestro cómo son los átomos, ni la composición exacta de los aminoácidos. Aquí lo importante es entender cómo se está formando o de qué consiste una proteína. Las letras, estas 3 letras son la abreviatura de los nombres de cada aminoácido, y entonces aquí vemos la cadena, y esta cadena se va a plegar, va a adquirir una forma o como un resorte que realmente se llama hélices alfa, o estas flechas que se llaman hojas betas, y están unidas por otros aminoácidos que forman unas asas. Estas proteínas van a adquirir una forma y aquí en esta caricatura les mostramos algo, un bosquejo de cómo sería una proteína, simplemente para hacernos más fácil el entendimiento de cómo es la molécula. Aquí podemos ver una proteína mucho más compleja, más grande, y lo interpretamos de esta manera. Ahora, ¿cómo llevamos a las proteínas a una aplicación? Primero hay que conocer la función de las proteínas en su origen, en la naturaleza, para poder entonces llevarlas a otro escenario, al escenario que más nos convenga o a donde realmente le queremos dar esa aplicación. Vamos a dar el ejemplo de 2 aplicaciones basados en un tipo de proteína. Una de las proteínas que nosotros llegamos a trabajar en el laboratorio son toxinas de nidarios, en particular las que forman poros. ¿De qué consiste esto? Aquí les presento una foto de una medusa que es la más venenosa en el mundo, que habita en las aguas de Australia. Afortunadamente aquí en México no hay, pero hay otras medusas que también producen ciertas lesiones. Este es Chirones fleckeri, que los nidarios es el grupo al que pertenecen las anémonas, los corales, los citrozoarios y las medusas mismas. Contienen en todo el cuerpo y particularmente en los tentáculos estas estructuras. Son como unas capsulitas en donde se almacena la proteína. Adentro, si alcanzan a notar, hay como adentro encuentran una rayita, ¿no?
realmente en el centro de de estas estructuras que se llaman hematocistos, que realmente es como un flagelo que está plegado. Cuando recibe un estímulo mecánico químico, ese flagelo sale, es como un tubo que sale e inyecta el veneno, que está compuesto de toxinas y que a su vez estas toxinas principalmente son proteínas. Estos venenos, los cnidarios los han ocupado a lo largo de su existencia en la Tierra para su sobrevivencia. En el humano, pues bueno, pueden causar este tipo de lesiones y como podemos observar en esta zona, pues hay necrosis, ¿no? Realmente el tipo de toxinas que contienen estos venenos pueden producir desde parálisis e incluso matan el tejido y el tejido lo matan rompiendo las células. ¿De qué manera rompen las células? En esta imagen, bueno, aquí se representa en esta caricatura a una célula que se ve de manera esférica, aunque las células tienen diferentes tamaños. Y si nosotros hacemos como una rebanada de esta esfera, podemos ver lo que delimita a la célula, que es la membrana celular y que realmente está compuesta de dos capas de lípidos. Entonces, estas proteínas tienen una alta afinidad por los lípidos de las células, de las membranas celulares principalmente. Y entonces, parte de su estructura se puede meter, se dice invagina, ¿sí? O sea que penetra la membrana celular y de tal manera que comienza a alterar su estructura de la célula. Este tipo de proteínas, una vez que una molécula de esta proteína entra, como vemos aquí no entra toda la proteína, sino una sola parte, después se une otra proteína igual, de tal forma que al final observamos como una estructura de un anillo. Cada una de estas partes del anillo es una proteína. Entonces, todo esto es un conjunto de toda una serie de proteínas que se han unido y que están penetrando en la membrana y forman un poro finalmente. Al formar un poro, la célula se escapa por ese poro todo lo que con mucho del contenido de la célula hasta el grado que puede morir. No nada más se forma un poro, se forman varios poros en la célula y por eso muere. Y finalmente, si es una célula que forma estos tejidos, pues se produce la necrosis. Entonces, se sabe se ha conocido, se ha estudiado este tipo de proteínas, pero ahora la pregunta es si realmente mata el tejido que para nosotros como humanos, pues es nuestro tejido, nuestra piel. No nos conviene que lo mate, pero ¿cómo podemos aplicar estas proteínas para tejidos que realmente no son benéficos para nosotros? Una alternativa, por ejemplo, son el diseño de inmunotoxinas. ¿Qué es esto? Es la proteína unida a otra proteína. Esta otra proteína es un anticuerpo. El anticuerpo lo que va a hacer es dirigir, así como aquí en esta caricatura, esta persona representaría la proteína y este es el anticuerpo que va a dirigir y a conducir a la proteína a un sitio específico. Y en este caso, el anticuerpo reconoce moléculas que están en la membrana de una célula cancerígena. Entonces, ya no mataría o ya no rompería cualquier tipo de célula, sino a la célula que a nosotros nos interesa matar y en este caso puede ser una célula de tumor, formando un poro y de esa manera es como una perspectiva o una idea de cómo puede aplicarse estas proteínas para terapia de cáncer, sobre todo dañando parte por lo que es la membrana. Otra aplicación de esta proteína, pues bueno, se ha utilizado en el diseño de estos sensores. Este es un sensor. ¿Qué es esto? Nosotros hemos escuchado hablar sobre todo del genoma humano. Es decir, el genoma es saber la composición de todos los genes que hay en un organismo y eso nos va a permitir saber las características de ese organismo a partir de su ADN.
Hay equipos y hay técnicas y tecnología misma muy sofisticada y de gran tamaño que se utiliza sobre todo para secuenciar y conocer y describir cada uno de estos genes. Pero esa tecnología sigue siendo muy costosa y tarda mucho en obtenerse resultados. Incluso no nada más para conocer el genoma del humano, sino también genomas de organismos como patógenos. Aquí, por ejemplo, se ha diseñado esto que es como un equipo muy pequeño que cabe en la palma de la mano, en donde eh, se le ha adecuado estas proteínas formadoras de poro. ¿Cuál es la idea? De que en cada poro pueda penetrar un solo gen. Una vez que hay contacto con cada gen, la molécula de DNA dentro del poro, se genera una respuesta eléctrica y eso nos permite conocer la característica de este gen. Y este es el dispositivo. En esta caricatura, aquí hay como un chip y está lleno de poros para que cada uno de ellos penetre una molécula de ADN. ¿Para qué se ha utilizado este dispositivo? Pues en los hospitales, por ejemplo, cuando un paciente tiene una infección y se necesita conocer de manera inmediata qué microorganismo o qué patógeno está produciendo la infección para darle un tratamiento rápido y adecuado al paciente, se toma una muestra de la sangre o de la parte donde se sospeche la presencia del patógeno y se prepara esa muestra y se aplica en estos dispositivos. De tal manera que en esos dispositivos se va secuenciando y conociendo el genoma de uno o varios microorganismos. Y de esa manera se le puede dar un tratamiento rápido y adecuado. Mediante esta técnica o estos dispositivos se puede conocer el genoma de un microorganismo el mismo día. Con las técnicas tradicionales, aunque son muy sofisticadas, se tardan días, ¿no? O semanas. Y en ese entonces, pues bueno, el paciente a lo mejor ya es muy tarde para darle el tratamiento. Pues espero que les haya gustado y sigan disfrutando de este evento de Puertas Abiertas. Muchísimas gracias.